Bienvenidas y bienvenidos a Entérate, el espacio de difusión de las actividades institucionales, académicas y de actualización del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Hoy continuaremos los trabajos realizados en la Conferencia Global sobre Financiamiento Político. Les presentamos la segunda parte de la sesión de trabajo 2.2. ¿Han incrementado los costos electorales de manera efectiva en la mayoría de los países? Esta sesión de trabajo estuvo organizada por el Instituto Nacional Electoral. En específico, escucharemos la ponencia de Delia Ferreira Rubio, experta en financiamiento político de Argentina, y la participación del consejero electoral Ciro Murayama, quien fue el moderador de esta sesión de trabajo. En esta oportunidad se destacó que es natural que se toque el tema del dinero en la política. Su falta de regulación es capaz de producir distorsiones importantes en el proceso democrático. De hecho, los escándalos de corrupción en los últimos tiempos en Europa, Asia y las Américas tienen que ver con la financiación de la política tanto de los partidos como de las campañas y, en ocasiones, de la vida cotidiana de un político. Acompáñenos a conocer estas reflexiones de esta sesión de trabajo. Comenzamos. Vamos a hacer otra ronda más breve para dar lugar a las preguntas de ustedes. Voy a plantear 3 asuntos para el contexto latinoamericano en esta segunda ronda. En efecto, creo que hay nuevas causas de incremento de costos, todo lo que tiene que ver con redes sociales. En la campaña que acaba de terminar en México, nosotros tenemos que fiscalizar el 100%, el Instituto Nacional Electoral es la autoridad que fiscaliza el gasto de las campañas en todo el país, aunque sean campañas municipales o de las 32 entidades federativas que componen México. Hay 2.500 municipios prácticamente, cada elección la tenemos que seguir nosotros, tenemos un sistema de seguimiento, de monitoreo de toda la publicidad que se expone. Encontramos en esta campaña en donde se renovó la Cámara de Diputados y hubo elecciones en 17 de las 32 entidades federativas para renovar sus poderes locales. Encontramos 46,000 bardas espectaculares, vallas con publicidad, y los partidos solo nos habían informado de 30,000, es decir, hay un 50% de gasto, o no de gasto, de evidencia de gasto que no fue reportado, y por eso fueron multados los partidos. Pero además empezamos a ver este fenómeno de gasto en videos en YouTube, que si pones en Google o en YouTube el nombre del municipio, lo que te sale es la campaña de un candidato que pagó por eso. Ahí hay pues nuevas formas de gastar y también nuevos desafíos para la autoridad electoral. Mi impresión es que es importante en el contexto latinoamericano, o al menos en México, pero creo que puede ser extendido, que el financiamiento público permanezca para evitar que necesariamente la sobrevivencia y el éxito de los partidos políticos y candidatos dependa primero de su éxito como recaudadores de fondos en el mercado privado, sobre todo en países con la profunda desigualdad económica que hay en América Latina. Segundo, buena parte del dinero que se puede estar ofreciendo a los actores políticos es un tráfico de influencias, un tráfico de intereses, en la espera de conseguir después contratos. Creo que además de la regulación electoral es importante fortalecer las reglas para vigilar el gasto que hacen los municipios, los gobiernos locales, el gobierno nacional, para evitar que se trate simplemente de un pago de favores. Es más complejo regular al gobierno y asegurar un buen uso de los recursos públicos que solo concentrarse en la época de campañas. Pero si no tenemos un Estado de Derecho que controle a los gobernantes, pues será más fácil que
como candidatos accedan a dinero opaco de procedencia desconocida o para la autoridad o ilegal, para después en el gobierno regresar el favor. Y otro asunto que no podemos perder de vista en el contexto latinoamericano, ya lo decía yo, es la desigualdad y la pobreza, que hace que los electores no sean ciudadanos con derechos, sino clientelas a las que hay que comprar. Y ese es un problema estructural de las economías y de las sociedades latinoamericanas que no se va a resolver vía la regulación al dinero en la campaña. Nosotros tenemos en el Código Penal como un delito la compra de voto, pero mientras exista la necesidad de la gente, mientras pueda tener el día de la elección un ingreso equivalente a 1 o 2 meses de ingreso regular o material para construir su casa, en fin, pues vamos a tener un problema permanente. En México hay límites a los gastos de campaña. Creo que es importante que estos límites sean realistas. Si pones un límite muy bajo, estás invitando a que se rompa la ley. Voy a dar un ejemplo. Hay 300 diputados electos en distritos en México. El tope de gasto este año fue $1.200.000 pesos. Esto quiere decir unos $80.000, $70.000. Y en cada distrito hay más de 250.000 electores. Nosotros vigilamos que esos límites no se rebasaran y prácticamente nadie los rebasó, pero es realista pensar que con $70.000 se puede hacer una campaña de 2 meses. Entonces, y otro asunto, creo que es importante no sobrecargar de expectativas a la legislación electoral, porque por ejemplo ahora en México se introdujo con una reforma a la Constitución de 2014 que quien rebasara en más de 5% el límite de gasto en una elección que la diferencia entre primero y segundo lugar fuera menor a 5%, se podía anular la elección. Con esta disposición, en buena medida, se abrió una nueva vía de impugnación a las elecciones y de desconfianza en la propia elección. Y ahora todos los que quedaron en segundo lugar denuncian que el otro les ganó porque gastó más. No sé hasta dónde, en vez de contribuir al fortalecimiento de la credibilidad en los procesos electorales, con regulaciones que creen que solo por poner algo en la ley eso se cumple, acabamos, uno, incentivando ciertos conflictos y ciertas formas de lesionar la propia credibilidad de los procesos electorales. Ahora doy la palabra en esta segunda ronda, una vez más voy a seguir el mismo orden, a la doctora Ferreira. Muchas gracias, Ciro. Compartiendo mucho de lo que has dicho, creo que los enfoques han sido, sobre todo en Latinoamérica, limitar todo lo que se pueda limitar. Y realmente creo que no hemos sido nada efectivos en eso. Se limitan los aportes van por otra vía, nadie va a declarar que ha aportado más de lo que la ley dice. Se limitan los gastos, todo el mundo reporta que ha gastado lo que la ley dice que se puede gastar. Gran desafío para los organismos de control. Entonces, si la política que vamos a seguir es limitar, esos límites tienen que ser razonables, como vos decías, tienen que ser auditables y tienen que ser auditados. Y además tienen que ser realistas. Voy a dar en la misma línea, y no nos habíamos puesto de acuerdo con Martín, pero el trabajar juntos más o menos nos enfoca en la misma idea. ¿Saben ustedes cuánto se incrementó el presupuesto de campaña publicitaria de Adidas? Y estoy hablando de alguien que no tiene que instalar un candidato que es malo, sino alguien conocido y de gran prestigio, como son la marca Adidas. En 2004, Adidas, cuando lanzó Impossible is Nothing, gastó 70 millones de euros. En 2011,
para la campaña Adidas is All In, gastó 600 millones de euros. Estamos hablando de hacer campaña para convencer a un público. Es lamentable que muchos de nuestros ciudadanos se hayan convertido en consumidores en lugar de ciudadanos, pero eso tiene que ver con la educación de la que hablaba Philip, pero esa es la realidad. Las propagandas sobre juguetes, cuando se incrementan en noviembre, diciembre, un 300%, está estudiado. Cuando se incrementan los gastos de campaña de los candidatos, cuando se acercan las elecciones. Y podría seguir dándoles ejemplos. Las cervezas, por ejemplo, cuando incrementan su volumen de publicidad en el verano, está estudiado, no hay ninguna ciencia en eso. Y esto tiene que ver con cómo enfrentamos desde el punto de vista del marketing, y el marketing ha influido mucho en la política últimamente, por la videopolítica y la personalización de la política, de manera tal que tenemos que ser realistas. Y cuando hablamos de los límites, tenemos que tener en cuenta que no basta con financiamiento público para que haya equidad, porque el financiamiento privado sigue existiendo aunque lo prohibamos. En muchos países sucede lo que decía Marcin, son límites puestos y aplicados solo para controlar a la oposición, porque en muchos de nuestros países creemos que poner límites y agregar financiamiento público basta y no regulamos el uso de los recursos públicos en campaña por parte de quienes ejercen el gobierno. Y el abuso de los recursos públicos hace que la competencia sea absolutamente inequitativa, porque los únicos que tienen límites en tiempo para campaña, en gasto, en dinero para gastos, en dinero para aporte, en la realidad son los partidos de oposición, porque los oficialismos de turno usan los recursos del Estado y esa es una tendencia general en Latinoamérica. Y finalmente me parece que nos tenemos que hacer una pregunta, y esto tiene que ver con decision making y lo que hablaban de regulación en el primer panel. Cuando uno decide una política pública encuentra un problema y dice, bueno, algo hay que hacer. Se llega a un momento en que la sociedad, los dirigentes dicen algo hay que hacer. El problema sería el alto costo de campañas. En Latinoamérica tenemos además una regla cuasi obligatoria que surge de la Carta Democrática Interamericana, que dice que los países signatarios deben poner atención al incremento o al alto costo de las campañas. Nos ocupamos de eso. Nos ocupamos porque es dinero público el que se está gastando. Si esa es la preocupación, las medidas deberían apuntar a regular qué cantidad de dinero público vamos a volcar en las campañas. Nos preocupamos porque era un negocio para los medios, como decía Ciro al principio. Bueno, entonces las medidas que tenemos que usar son otras. No basta con decir que vamos a limitar o prohibir el uso de la televisión, porque lo que sucede es que aparecen los infomerciales y una gran caterva de medios indirectos para que en televisión se haga campaña y no se pueda controlar porque esa no es campaña comprada oficialmente. Nos preocupamos porque nos parece que atenta contra la integridad electoral o es medianamente inmoral, entre comillas, gastar tanto cuando hay otras necesidades, porque los países en desarrollo tienen grandes carencias en materia de salud, educación, infraestructura y demás, y nos parece que es mucho gastar en publicidad. Bueno, volvemos a la parte inicial. ¿Estamos hablando de gasto de presupuesto público o estamos hablando de gasto privado? O finalmente nos preocupamos porque esa es la vía de entrada de dinero que apunta a generar conflictos de interés o a comprar decisiones, y en ese caso la respuesta no es más límites o limitar todo lo que se nos ocurra, sino transparentar el gasto para después poderle preguntar, muy bien, usted gastó tanto, ¿de dónde vinieron esos fondos? Lo dejo acá por ahora. Gracias, Delia. Traté de usar 3 o 4 minutos porque me dicen que we have to finish like in 20 minutes
Orles. Marcin. Marcin, voy a ser muy breve para permitir más discusión. 3 puntos importantes. Preguntaron cómo aumentar la credibilidad. El problema que vemos en muchas democracias es que están utilizando límites de gastos para atender lo que Luis estaba mencionando en la sesión anterior, como fallos en los sistemas de integración. Estos fallos son el resultado de los sistemas de límites. Si tenemos un país en el que tenemos recursos abusados o reinversiones en la política, esto no se va a atender por los límites impuestos, se va a atender por un acercamiento holístico comprensivo que introduzca conflictos de interés, declaraciones de bienes, lavado de dinero, recuperación de bienes. Esto va a limitar el dinero que entra a la política y que se gasta en la política. Si no, la política va a seguir siendo un negocio y las compañías van a seguir invirtiendo en campañas, y muchos políticos que tienen lo que yo llamo SIDA, que son las siglas en inglés de trastorno de depósitos en cuenta suiza. Siempre repito lo que dice Kevin Casazul: hay que atender la primera generación de problemas con las elecciones. Si no se atiende el abuso de recursos, de compra de votos, no se va a poder hacer nada en términos de límites. Estos problemas base deben ser nuestro enfoque para cualquier regulador. Tenemos que atender la primera generación de problemas. La segunda generación, los límites, yo apoyo los límites. Creo que uno de los más difíciles es implementarlos. Hay que haber comunicación entre organizaciones no gubernamentales y organismos regulatorios. Necesitamos permitirles a las ONGs acceso a sus registros, accesos a los registros electrónicos, y los reguladores deben estar abiertos a cualquiera ONG para que venga a revisar cómo se gastó el dinero. El tercer punto que quisiera hacer es, sin lugar a dudas, estamos viendo, creo, el costo de las elecciones van a ser un efecto en los países que están afectados por pobreza sistémica e inegalidad. Y creo que ese es el reto más grande para nosotros: cómo crear sistemas en los que se enlace el financiamiento público con regulaciones para controlar el costo de la política, porque a menos que tacleemos los problemas del financiamiento político y las inegalidades sociales, corríjanme si me equivoco, pero yo pasé un poco de tiempo trabajando en África Occidental y aprendí muchas cosas de Nigeria. Una de las cosas es que si no se controla el financiamiento político, vamos a tener partidos políticos utilizando subsidios federales para comprar votos. Entonces, se debe de controlar el financiamiento público para controlar las elecciones, pero se debe de evitar el uso anterior o histórico de los fondos para que no se compren votos, para que se limpie la demanda y se limpie el tamaño de los gastos. Actualmente estas discusiones no están tomando lugar en paralelo. No estamos ligando ingreso con gastos, y algunas de estas regulaciones no están relacionadas. Es lo que mencioné en mi presentación. En muchos países europeos ven mucho aumento de financiamiento público, pero no tantos intentos para controlar a dónde van esos fondos. Víctor, por favor. Gracias. Indiqué que no pase tiempo distinguiendo financiamiento público y privado. Quisiera decir que si vemos el continente africano, hay muy poco en términos de provisión de fondos para campañas.
El Congreso no da dinero para campañas. El dinero que se da a los partidos en África es para los partidos que están representados en las asambleas nacionales. La lógica ahí entonces es que hay que probar cuánto valemos para que entonces se tenga acceso al dinero. Eso es muy importante. Aclarar esto. Tal vez nosotros como continente nos manejamos de manera diferente con otros continentes. Con base en la experiencia mexicana, esta idea de poner límites de gastos, eso no funcionaría en África por muchas razones, una de las cuales porque las lecciones que aprendiste en Nigeria. Nuestro continente el día de hoy, la topografía de la mayor parte de los países africanos, los espacios rurales, no estamos hablando no son lugares lejanos de la ciudad, estamos hablando de lugares inaccesibles. Entonces, ¿cuánto deben de gastar los partidos para alcanzar ciertas áreas? Hay unas áreas de verdad en las que solo se puede llegar al electorado utilizando helicóptero, pero si el clima cambia, entonces en otros países tenemos que dar camellos o burros para acceder a estas áreas en los presupuestos de los congresos. Entonces estos límites están fuera de lugar en África. También quisiera concluir sin contradecirme a mí mismo. Quería reflejar qué tan útil es esta discusión en nuestro contexto, dado que estas democracias así llamadas, si tomara por ejemplo a Estados Unidos como ejemplo, donde las elecciones están tan comercializadas y es uno de los países que quiere exportar sus valores, por ejemplo, a África. Por una parte, estamos diciéndole a políticos africanos, tienen que limitar sus gastos, pero al mismo tiempo vemos a los estadounidenses gastar tanto dinero. Entonces es contradictorio. Nada más quería decir que este es uno de los dilemas que lidiamos nosotros. Nuestros políticos africanos tienen gustos occidentales, pero no valores occidentales. Voy a tratar de ser muy breve. Sobre los límites de gastos, no hemos intentado esto en Indonesia, no está en una ley, pero hay una ley para limitar contribuciones. Entonces, estamos pensando en implementarlo. Esta mañana, en la sesión anterior, alguien mencionó que en papel alguien puede tener una buena regulación, pero el cumplimiento de esta ley o reglamento puede ser diferente. No creo que se tenga la capacidad en Indonesia para cumplir cualquier regulación. Las elecciones en muchas democracias también tienen que ver con el desarrollo, porque la pobre estructura de la economía hace que muchos políticos se apoyen en esta estructura económica. También hablando de contribuciones o donaciones a las campañas, muchos países en desarrollo y nuevas democracias tienen un sistema de fiscalización débil y muchas donaciones no son registradas en este sistema de impuestos. Entonces, es diferente a la experiencia de democracias más establecidas. Es por eso que creo que para los países pobres las elecciones forman parte del problema más grande que enfrentan estas nuevas democracias. Ahora, el uso de televisión y estas cosas, nuestra experiencia en Indonesia, esto es yo creo que lo más fácil que podemos taclear. El año pasado, cuando tuvimos las elecciones nacionales en 2014, el proceso electoral usualmente comienza 15 meses antes
y después la Comisión Electoral, nuestra Comisión Electoral, lanza el reglamento de que se puede hacer campaña por 15 meses, pero solo hay un mes de campaña que se puede utilizar, en el que se puede utilizar radio, televisión, comerciales. Entonces es solo un mes y al final se les obliga a seguir esta regulación de la Comisión Nacional Electoral. Y esto pasó porque la comisión utilizó una solicitud de los partidos más pequeños para limitar el uso de televisiones. Entonces, se puede utilizar este sistema multicombatiente con grandes partidos para limitar el excesivo gasto de los partidos más grandes. Número 4, creo también que las campañas se vuelven más caras porque en muchas nuevas democracias tenemos una institucionalización de partidos débil. La estructura de los partidos es muy débil y tenemos entonces que depender de campañas profesionales. No podemos depender en la honestidad del momento en las campañas. Eso se tiene que taclear también en muchas democracias nuevas como Indonesia. Gracias por acompañarnos en esta emisión de Entérate. Nos vemos en otra oportunidad con más de los trabajos realizados en la Conferencia Global sobre Financiamiento Político. Soy Roxana Noriega. Hasta la próxima.